tenemos que extraer un componente, ¿no es cierto? En otras palabras, cosechar un componente y luego transfundirlo. Por eso se llama aféresis transfusional o aféresis productiva. En este caso, el procedimiento se hace en un donante, que quede bien claro. Una indicación. La otra indicación de aféresis es que tenemos que tratar alguna enfermedad eliminando algún componente patológico, alguna célula que esté mala, algún líquido que esté malo. Y eso se llama aféresis terapéutica, como su nombre lo indica, terapéutica. Se hace en un paciente. Ok, listo. Eso es. Las dos cosas estas que estamos mencionando son lo más importante que debemos sacar conclusiones de nuestra clase del día de hoy. Ok, eso es lo más importante. Muy bien. Y acá está. Aféresis transfusional o productiva se hace en un donante, muy bien. Y aquí estamos observando, miren ustedes las plaquetas. Qué hermosas plaquetas. Mejores que estas plaquetas no existen en el mundo, señores. ¿No? Y acá en el Perú también lo hacemos. Muy bien. Miren, ve, las aféresis transfusional o llamadas también productivas se hacen en un donante, un solo donador por medio de plaquetas. Un solo donador por medio de plaquetas equivale a 10 o más donadores en una sesión por aféresis. Ajá. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Aquí podemos ver, miren ustedes, una aféresis transfusional, en este caso de plaquetaféresis, ¿no? Aquí tenemos una bolsa de sangre, ¿no? Y acá tenemos un concentrado de plaquetas. O sea, tenemos 2, 4, 6, 10 bolsas de sangre, lo que equivale a 10 donantes de sangre. De cada bolsita de sangre, yo voy a sacar esta cantidad de concentrado plaquetario, lo que equivale a 50 centímetros, lo que saco de cada bolsita. 50 por 10 son 500 centímetros cúbicos de plaquetas, lo que corresponde al llamado pool. Pool es de varios, pool de plaquetas. O sea que hay 10 concentrados y un volumen de 500 centímetros cúbicos. ¿Qué pasaría si yo hago aféresis? En vez que donen 10, dona uno solo. Una aféresis, un solo donante, 200 centímetros el volumen. Miren ustedes lo que equivale a 10 al otro lado. Entonces, esta diapositiva también sirve para comentarles a ustedes que realmente, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer una clase de hemoterapia, vamos a conocer uno de los grandes principios. Uno de los grandes principios que dice que el componente que yo le voy a transfundir a mi paciente, ese componente debe tener la mayor concentración, ¿no es cierto?, en un volumen mínimo. Y acá lo estamos viendo. Miren ustedes. En otras palabras, acá tenemos 10 plaquetas. Acá tenemos 10 plaquetas. Acá tenemos un volumen de 500 y aquí tenemos un volumen de 200. Un menor volumen. Miren ustedes, nosotros debemos elegir esta posibilidad. Y lo peor, que aquí tenemos una sola persona, un solo donante, acá tenemos 10 personas. Mayor posibilidad de formar anticuerpos mediante la cantidad diferente de donantes. Aquí solo un donante. Aquí un donante, una sola posibilidad también de riesgo de contaminar. Aquí 10 posibilidades de riesgo de contaminar, ¿no? Estamos hablando de ese famoso periodo de ventana. Ajá. Entonces, miren ustedes acá, ¿no? La ventaja tremenda, lo que yo les preguntaba a sus compañeros, a ustedes,
¿Cuáles son las ventajas de transfundir plaquetas por aféresis? Esto, evitar la formación de anticuerpos, ¿no? Evitar mayor riesgo de contaminación por ese famoso periodo de ventana. Ese es lo más valioso que podemos decir cuando transfundimos plaquetas obtenidas por aféresis. Y acá está, en otras palabras, ¿no? Acá tenemos 5 bolsitas de sangre, 5 bolsitas de sangre, 10 bolsas finales. De cada bolsa se saca esto. ¿Qué cosa es? Concentrado de plaquetas, aproximadamente 50 centímetros. Acá tenemos 5, acá tenemos 5, ¿no es cierto? Son 10 por 50, 500 centímetros cúbicos, ¿no? El pool de plaquetas. Y acá, miren, tenemos las plaquetas obtenidas por aféresis. 200 centímetros cúbicos, cada bolsita de 100. Miren qué bonita, qué maravilla, qué plaquetas tan hermosas, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes siempre deben preferir. Si ustedes van a preferir plaquetas obtenidas por aféresis, las preguntas que yo les hice, lógicamente vamos a evitar, lo más importante, vamos a evitar la formación de anticuerpos, vamos a evitar mayores posibilidades, mayores riesgos de transmitir enfermedades infecciosas, ¿no? Porque va a ser una sola persona, o sea, ese famoso periodo de ventana que hemos comentado. ¿Ok? Está bien claro, uno de los objetivos, de las ventajas de obtener plaquetas es esto. Muy bien, ¿no? Entonces, estamos hablando de aféresis transfusional o productiva también en un donante. Como donante, también puede donar plasma u otro componente también. Se debe extraer sin contaminación, repetidas veces y cada vez mayores volúmenes, ¿no? Y lógicamente esto va a servir para administrar en pacientes con diversos desórdenes de hemostasia o también, ¿no? Como factor de coagulación, en otras palabras, y también para la entrega en la planta procesadora del plasma. O sea, en la planta que va a procesar, por ejemplo, lo más importante, la albúmina humana. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la aféresis terapéutica realmente, como ya hemos comentado, se realiza en un paciente. Su mismo nombre lo indica, terapéutica paciente, ¿no? Exclusivamente para tratar diversas enfermedades, que eso es lo más importante. ¿Se acuerdan? Entonces, ya sabemos para qué sirve cada una de ellas. Ese es lo más importante que tenemos que saber, conocer de esta clase. O sea, cuando hablamos de aféresis terapéutica, se pueden extraer glóbulos rojos, glóbulos blancos o algún constituyente de ese plasma. Y luego, si yo extraigo esos componentes diversos, lo puedo hacer reemplazar por plasma, cristaloides o coloides. Generalmente nosotros acá reemplazamos por plasma o coloides. Casi los cristaloides no utilizamos. Muy bien, y acá para poder hablar, ¿no? Lo que siempre comentábamos, hacemos, digamos, estos procedimientos de hace muchos tiempos ya, ¿no? Podemos llamar plasmaféresis propiamente dicho, pero en realidad todo esto comúnmente lo podemos llamar plasmaféresis. Pero en sí, plasmaféresis, como dice propiamente dicho, se puede llamar aquel procedimiento que yo puedo sacar pequeñas cantidades de plasma, ¿no es cierto? Y puede ser reemplazada por cristaloides o coloides, ¿ya? No por el plasma, no puede ser reemplazado por plasma. Entonces, eso se llama simple y llanamente así, muy corrientemente, plasmaféresis. O podemos también llamarle intercambio de plasma, esta palabrita intercambio. ¿Qué cosa quiere decir realmente? Yo saco plasma y también devuelvo plasma. Así, son términos diversos que podemos emplear. Pero cuando yo retiro grandes volúmenes de plasma, ¿no es cierto?
yo puedo llamarle intercambio terapéutico de plasma, o mejor, ese término de aquí abajo es el que está más empleado, se llama, y debe decirse así, recambio plasmático terapéutico, donde el reemplazo va a ser cualquiera de lo que estamos hablando, generalmente plasma o coloides. Casi no utilizamos los cristaloides. ¿Por qué? Porque los cristaloides son sustancias que se van a eliminar fácilmente. Y si yo saco, como dice acá, un gran volumen plasmático, voy a tener, ese paciente puede estar afectado hemodinámicamente. O sea, tenemos que pensar en todo, ¿no? Y ya podemos decir entonces, si yo hago una aféresis terapéutica, ya hemos comentado, lo hago en un paciente. Pero la base teórica que consiste en realizar este procedimiento en un paciente se deben a dos cosas muy importantes. Uno, yo voy a hacer una aféresis terapéutica porque voy a reducir una sustancia mala, una sustancia patológica, lo voy a reducir. O también voy a suplir una sustancia ausente, algo que necesita mi paciente. Eso realmente es lo que, digamos, al final quiero que se realice la aféresis terapéutica por esos grandes motivos. Y si hablamos de ello, por ejemplo, en la reducción de sustancia patológica, voy a reducir entonces esa relación antígeno-anticuerpo. O puedo reducir los mediadores de la inflamación o de la inmunidad. O puedo reducir los complejos inmunes que están presentes en esa persona. ¿Ya? Entonces, esa sería la base teórica por qué yo tengo que realizar esta aféresis terapéutica. Al final, lo que yo quiero realmente en mi paciente, una mejoría en la evolución de su enfermedad. Y aquí tenemos un paciente que está sometida a una aféresis terapéutica, o sea, es un paciente, en este caso un Guillain-Barré, ¿no? Un Guillain-Barré, que el paciente está con un respirador mecánico, ¿no? Con todos, digamos, los problemas correspondientes. Esto es la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que tiene lógicamente todas las comodidades, ¿no? En este caso, para poder procesar al paciente de algunas reacciones que pudieran causarle, ¿no? O sea, todo es como estuviéramos en el cielo. Ahí tenemos de todo, ¿no? Y algunas consideraciones generales, miren ustedes, tenemos que evitar la subutilización o la sobreutilización. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la subutilización quiere decir, en primer lugar, vamos a hablar, si yo tengo, por ejemplo, un Guillain-Barré, vamos a ver que está dentro de categoría 1. ¿Qué cosa dice categoría? Que debe realizarse estos procedimientos, porque ya todos los trabajos de investigación sabemos que sí proceden a realizar en este tipo de pacientes. Muy bien, pero ojo, si ese Guillain-Barré no tiene un mayor compromiso en mi paciente, que es un Guillain-Barré leve, definitivamente yo no tengo por qué hacer una aféresis terapéutica. Yo tengo que hacer estos procedimientos de aféresis terapéutica cuando realmente está muy comprometido clínicamente nuestro paciente, como el caso que hemos visto, que está con un respirador mecánico, por ejemplo, ¿no? Un ventilador mecánico, ¿no? Y está con eso, entonces necesariamente tengo que hacerlo. Pero ojo, si es un Guillain-Barré muy leve, eh, y no necesita hacerlo, ¿no? Pero si yo tengo un Guillain-Barré, digamos que está fuertemente comprometido y yo no realizo el procedimiento, eso estoy hablando de una subutilización. O sea, realmente se debe realizar. O otro ejemplo,
Si yo tengo un Guillain-Barré que está levemente comprometido, muy leve, y realmente no procedería a hacer el procedimiento, y yo utilizo, eso será la sobreutilización. O sea, no podemos hacer ninguno de estos casos. Entonces, nosotros como médico tenemos que evaluar y de acuerdo a ello tenemos que indicar cuál es lo más adecuado y en qué momento utilizar. Lógicamente, cuando estamos hablando de Guillain-Barré, si es un Guillain-Barré ya con un inicio más de 7 días, también podemos decir que la respuesta ya es mucho menos esa respuesta que si yo tomo un paciente dentro de los 5 primeros días de haber aparecido esta sintomatología, ¿no? La evolución va a ser muy lenta o muy pobre, ¿no? Muy bien. Tiene que ser evaluado por el médico personal, o sea, el médico de la especialidad. En este caso, el Guillain-Barré tiene que ser evaluado por médico neurólogo. Y lógicamente por el médico de aféresis. En nuestro país es el médico patólogo clínico que trabaja en banco de sangre, en este caso, con conocimientos y con experiencia de aféresis. Así es. Cualquiera no trabaja en banco de sangre, señores. Tiene que ser una persona muy especializada. La misma ley, digamos, de banco de sangre, eso lo dice ahí. ¿Ok? También debemos establecer un plan de tratamiento y método de la terapia. O sea, de acuerdo, eso tenemos que plantearlo al paciente, ¿no? De qué se trata, cuál es la forma, cómo vamos a continuar con él y qué cosa vamos a obtener finalmente. Yo tengo que comentar eso, o si no es al paciente, a la familia tenemos que decir. Al paciente tenemos que indicarle, hablarle sobre la naturaleza de este procedimiento, los beneficios, los riesgos, lógicamente, y también algunas alternativas que debemos darle al paciente. Y lógicamente el ambiente también es muy importante, lo que hemos comentado, el acceso para reacciones adversas. Lógicamente, hacer en la unidad de cuidados intensivos, ahí tenemos todo a la mano. Aparte de tener toda la mano, también tenemos el apoyo de los mismos colegas intensivistas, ¿no? Entonces, trabajar ahí es lo máximo. No podemos pedir muchas cosas. Nosotros, como banco de sangre, siempre... ustedes en primer lugar saben que nosotros trabajamos todo de acuerdo a lo que hay una ley de banco de sangre. Nosotros nos guiamos de acuerdo a unos, digamos, formatos muy especiales que nos da el Ministerio. Seguimos el sistema de gestión de la calidad dado por PRONAEVAS, el Ministerio de Salud. Son normas muy importantes, dicho sea de paso. Probablemente el banco de sangre son una de las partes de laboratorios que tienen más directivas, más procedimientos y todo muy bien ya estudiados y autorizados por el ente estatal, ¿no? Y nosotros, a pesar de todo ello, nos guiamos, pues, lo que ustedes siempre escuchan, la FDA, ¿no? Y acá están las siglas en English, ¿no? Que son, ¿no? La Administración de Comidas y Drogas de los Estados Unidos, ¿no? Y la ASFA, que quiere decir ASFA, que quiere decir la Sociedad Americana de Aféresis, que son docentes internacionales muy buenos, muy serios, y nosotros nos guiamos de ellos, pues nos dan esas pautas, esas recomendaciones sobre el equipamiento, las medicaciones, el entrenamiento personal, etcétera. O sea, estamos muy bien respaldados en ese sentido, ¿cierto? Cada día estamos mucho mejores, lógicamente, ¿no? Bueno, el acceso venoso en los adultos, el número puede ser limitado, pero o podemos hacerlo mediante una vena antecubital, ¿no? A veces hay procedimientos como la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Son procedimientos que se pueden hacer una sola vez, o el síndrome de hiperviscosidad sérica, sin necesidad
de poder aplicar un catéter venoso central. Desde ya, poner ese catéter es muy peligroso, y tiene que hacerlo pues una persona con bastante experiencia. Ustedes tienen que hacerlo así. ¿Ah? Una persona que sea experimentada. No cualquiera puede instalar un catéter venoso central. Yo he visto muchos problemas y ahorita me acuerdo de cosas y me amargo. Colegas que han actuado de una manera deficiente y lo peor, sin conocer bien en qué consiste ese procedimiento. Al final son seres humanos. Si así lo hicieras en un animalito de experimentación, también lo sentimos por el animalito. Entonces, si yo hago pues a un humano, tengo que leer bien qué cosa, cómo es la anatomía, qué cosa yo puedo tener problemas, y lógicamente ser guiado por el maestro, ¿no? Así tiene que ser, no a la loca, ser, no, no, no. Eso sí, por favor, ustedes como futuros médicos, no permitan eso en su paciente. Acuérdense que ese paciente, ustedes tienen que ver como si fuera su papá, su mamá, su hermana, su hermano, su esposa, su novia, su hijo, su nieto. Así tienen que pensar y tienen que hacer el mejor especialista, el que sabe mejor, el que tiene más experiencia. Y tienen que hacerlo así, señores. Y para eso están ustedes estudiando, para que ese paciente sea realizado cualquiera de estos procedimientos de interconsulta, que sea visto por el mejor especialista. Ustedes tienen que ver que debe ser así. Muy bien. En los adultos críticos y en los niños, como hemos comentado, podemos ponerle ese catéter venoso central, o a veces un periférico también. A veces podemos poner en la subclavia o en la yugular interna del mismo modo, ¿no? Muy bien, y acá un cálculo de qué manera vamos a programar para poder realizar esta remoción de esta sustancia, ¿no? ¿Qué cantidad voy a procesarlo? ¿No? Entonces, este es muy importante. Primero tengo que saber el volumen plasmático, ¿no? Quiero saber ese volumen plasmático para yo poder realizar qué cantidad le voy a procesar. Y para saber ese volumen plasmático, primero tengo que saber el volumen sanguíneo total. Y el volumen sanguíneo total es aproximadamente el 7% del peso. Si mi paciente tiene 70 kilos de peso, entonces la sangre total de este volumen será 7 por 70 igual 4.900 mililitros o centímetros cúbicos. Si mi paciente tiene un hematocrito de 40%, el volumen plasmático entonces será, si tiene 40, en 100 de sangre total, si tiene 40 hematocritos, en 100 tendrá 60 de plasma. En 100 hay 60 de plasma, en 4.900, ¿cuánto de plasma habrá? Y aquí está la regla de 3. Este es igual a 2.940 centímetros cúbicos o mililitros que tiene de plasma. A esa cantidad de plasma que tiene mi paciente, yo puedo programar en la máquina y decir que estoy procesando a un volumen. ¿Ok? Esa es la manera como tenemos que programar. Entonces, acá tenemos, si yo saco a un volumen, miren ustedes, el recambio real será aproximadamente del 63%. Si yo saco a dos volúmenes, o sea, el doble, el recambio real, ¿no es cierto?, será 85%. Si yo hago a 3 volúmenes, el recambio real será a 95%. O sea, según esto, todas las evaluaciones que se han realizado, los estudios, se dice que
nosotros deberíamos hacer solamente a un volumen. En algunas cosas muy especiales podríamos hacer a 2 volúmenes, no más, porque no es provechoso hacer a mayores cantidades. Y generalmente nosotros hacemos a un volumen. O podríamos hacer a volumen y medio, nada más, ¿no? Y como les digo, acá en el hospital lo hacemos siempre a un volumen, ¿no? Y acá para poder ver, nosotros sabemos que la IgM hay en muy buena cantidad en el intravascular, ¿no? Está más presente en el intravascular. Por ello, la remoción, el recambio plasmático que se realiza, si yo tengo una sustancia que tenga, en mi paciente tenga el compromiso mayor que yo quiero retirar y donde mayor presencia está la inmunoglobulina M, probablemente va a ser muy eficiente esa remoción. Comparado con la IgG, que nosotros sabemos que hay porcentajes también relativamente altos en el extravascular, ¿no? Y podemos decir, si es una sustancia con IgG, la remoción va a ser, el porcentaje va a ser mucho menor, ¿ok? Y aquí los líquidos de reemplazo, por ejemplo, acá tenemos cristaloides, albúmina, fracción de proteica de plasma, plasma fresco, etc., ¿no? Pero nosotros lo que debemos utilizar más es la albúmina, ¿no? Y el plasma fresco. La albúmina, las ventajas, isoncótica, sin contaminación con mediadores inflamatorios, sin riesgo de hepatitis, de SIDA, etcétera, etcétera, ¿no? Ventajas. Y como desventajas, lógicamente, alto costo, así es, no hay factores de coagulación, sin inmunoglobulinas. Ah, qué interesante, ¿no? Y miren, si yo pongo plasma de reemplazo, mantiene niveles normales de inmunoglobulina, de complemento, antitrombina y otras proteínas, ¿no? Lógicamente también los factores de coagulación están intactos. Pero la desventaja, el riesgo de hepatitis, de HIV, ¿no? También otro riesgo, carga de citrato, el riesgo de incompatibilidad por ABO, así es, reacciones alérgicas, reacciones de sensibilización, ¿no? Entonces, esas son las desventajas, en este caso, del plasma. Muy bien. Y acá, cuando yo hago un procedimiento de un volumen, ya hemos comentado que aproximadamente se va a retirar el 63%, ¿no?, de ese plasma. Realmente va a ser 63%. Y miren, ve, fibrinógenos, complejos, inmunoglobulinas, vamos a tener una pérdida del 75 al 85%. Pero esto va a retornar a los 3 o 4 días, va a retornar. Ajá. O por ejemplo, si yo pongo aquí los electrolitos, el ácido úrico, factor 8 de coagulación, realmente estas sustancias son las menos alteradas, no me debo preocupar. El recuento de plaquetas baja de 25 a 30%, y lógicamente esto puede retornar 2 a 4 días posteriores al procedimiento. Los demás factores van a retornar a las 24 horas. La inmunoglobulina en general hay una pérdida de 65% que van a retornar a las 48 horas. Realmente todo lo que estoy mencionando es muy importante conocerlo, porque de acuerdo a ello yo voy a poder indicar las frecuencias de procedimientos. Ajá. Y aquí, esto también es importante para conocerlo. Realmente yo tengo que conocer cuál será, pues, realmente, ¿no? ¿Cuál será el volumen plasmático de mi paciente? ¿No? ¿Cuál será, ¿no es cierto?, el volumen, en este caso, del extravascular, ¿no es cierto? O sea, fuera del vaso, o sea, ¿cuánto será ese espacio intersticial en
en este espacio que estamos mencionando, ¿no? Miren ustedes, en este caso ya dice 12 litros, tengo que conocerlo. ¿Cuál será la forma que yo voy a eliminar como un catabolismo, ¿no? ¿Y cuál será lo que me va a producir la síntesis? Porque de acuerdo a todo ello, yo tengo que realizar este recambio plasmático, ¿no? De esa manera. ¿Okay? Y acá lo que comentábamos también de repente a un inicio, la plasmaféresis selectiva, que es la forma más selectiva de remover componentes plasmáticos. Se utiliza un separador celular. Luego, al obtener el plasma en este separador celular, este plasma es pasado a columnas de afinidad, lo que hemos comentado ya en algo. Estas columnas tienen unos sorbentes o ligantes, actúa específicamente, absorbe y extrae, y luego el plasma que está libre de esa sustancia indeseable, como por ejemplo lo que hemos comentado del colesterol LDL, ¿no? Y ese es el procedimiento, saca la sangre, se procesa, ¿no es cierto? Se obtiene finalmente, ¿no es cierto? Ya se obtiene el plasma, ¿no? Entra a estos filtros, ¿no? Luego de haber procesado por medio de estas bombas, ¿no es cierto? Y donde en este filtro se va a separar el plasma y se va a quedar, ¿no? El plasma con los desechos LDL, por ejemplo, y va a retornar el plasma ya sin esa sustancia indeseable. Nuevamente, o sea, sale la sangre, lógicamente se separa el plasma y luego de haber procesado por medio de la absorción, va a regresar, ¿no es cierto?, el plasma sin esa sustancia indeseable, o sea, lo que yo quiero separar, ¿no? Igualito, esta es la otra manera, otro esquema, ¿no? Muy bien, y esas columnas de afinidad son columnas de inmunoafinidad, como por ejemplo, están relacionados para el anti-LDL, ¿no? Van a atrapar especialmente a ello. Tenemos afinidad química de extransulfato, así se llama, proteína del estafilococo, SPA, podemos utilizar anticuerpos monoclonales, podemos utilizar sustancias de grupos sanguíneos, podemos utilizar estas sustancias coloidón DNA, o también podemos utilizar columnas de afinidad llamadas polímeros con IgA. No todas estas son tipos de columnas, de acuerdo a lo que yo quiero, digamos, eliminar, lo puedo utilizar, ¿no? Y aquí para ver, miren ustedes las indicaciones de plasmaféresis terapéutica, lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, acá están las distintas enfermedades y qué cosa yo voy a extraer. Por ejemplo, acá tenemos síndrome de hiperviscosidad, lo que tenemos en el mieloma múltiple, en la macroglobulinemia de Wallenstrom. ¿Qué cosa yo voy a extraer? Sustancias anormales, o sea, para proteínas, ¿no? Esas proteínas muy gruesas, ¿no? Que no me está permitiendo un buen flujo sanguíneo, ¿no? Y acá tenemos una serie de procedimientos, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico. Lo que voy a extraer son complejos inmunes, etcétera, etcétera. Acá tenemos toda una variedad de componentes que yo voy a extraer. El rol del médico que trabaja en banco de sangre es el que va a indicar el procedimiento indicado, tiene que evaluar cuál será ese cociente riesgo versus beneficio. Tenemos que evaluar la hemodinámica estable que debe conducir realmente nuestro paciente, evaluar el estado metabólico, o sea, tenemos que ver en primer lugar cómo está el calcio, cómo está el magnesio, cómo están las proteínas cuando estoy realizando mi procedimiento o al final del procedimiento, lógicamente que tiene que tener cantidades adecuadas, peor antes del inicio, etc. Y lógicamente también el rol de nosotros es obtener el consentimiento informado del paciente o tutor. Eso tenemos que realizarlo, ¿ya? Muy bien. El rol del médico hemoterapista también, diseñar el plan de tratamiento,
el volumen de intercambio, el fluido de recambio, frecuencia de procedimientos, tenemos que hacer, ¿no? De acuerdo a ello, seguimiento clínico y pruebas de laboratorio, y finalmente tenemos que tratar las complicaciones. Y aquí las categorías que estábamos hablando hace un momentito, ¿no? Estas categorías, todas las patologías que tenemos nosotros, tenemos que enmarcarlo dentro de estas categorías para poder realizarlo. Si no hacemos esta clasificación de categorías de esas patologías, no podemos realizar un procedimiento, señores, ¿no? Y vamos a definir, por ejemplo, la categoría 1, dice que esa patología que vamos a mencionar acá, dice, debe ser ampliamente demostrado y aceptado su eficacia. O sea, esa patología, por medio de las aferes terapéuticas, debe estar ampliamente demostrada y aceptada su eficacia. Debe estar considerada de terapia primaria de primera línea. Miren, y nosotros lo que hacemos acá en el Hospital Almenara, casi todas las patologías que nosotros realizamos pertenecen a categoría 1, como vamos a ver en unos momentitos. La categoría 2 dice que tiene que tener una evidencia suficiente para sugerir eficacia. Así es. Y es considerado como tratamiento de apoyo. Miren qué diferente al anterior, ¿no? Y categoría 3, evidencia insuficiente. O sea, no está totalmente estudiada. La relación riesgo-beneficio es incierta. O sea, yo creo que no deberíamos hacerlo en esta categoría 3. Y categoría 4 dice falta de eficacia en ensayos controlados. Peor todavía, ¿no? Pero miren ustedes, en el mundo, todas las aféresis terapéuticas están en constante evaluación. Así es, están en constante evaluación. Lo que hoy día puede ser categoría 3, de repente yo estoy evaluando, y de pronto aparece en categoría 1, ¿no? O sea, esto no se ha cerrado, en el mundo está en plena evaluación. ¿Ya? Eso que es también conocimiento de ustedes. Y aquí tenemos una serie de enfermedades, ¿no?, que surgen, ¿no?, de acuerdo a esas patologías diversas. Por ejemplo, para que ustedes tengan conocimiento, acá tenemos una anemia plástica, recambio plasmático terapéutico, dice categoría 4, ¿no? Dice la Asociación Americana Banco de Sangre. Categoría 3, dice quién, dice la Sociedad Americana de Aféresis, ¿ya? Categoría 3. Pero miren ustedes, nosotros, este de amarillito, ¿qué cosa es? Polineuropatía desmielizante inflamatoria crónica, miren, recambio plasmático, categoría 1 en ambas, ¿no? Y eso estamos haciendo nosotros. Crioglobulinemia, no hemos tenido casos, también están viendo acá categoría 1 los dos. Síndrome de Goodpasture, no hemos también tenido oportunidad de hacer categoría 1. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan ver, ¿no? Miren acá el síndrome de Guillain-Barré, recambio plasmático terapéutico, por los dos, categoría 1, ¿no? Hipercolesterolemia familiar homocigota, que es una forma selectiva de remover, como hemos presentado en una diapositiva, categoría 1, un grupo, y otro grupo no ha reportado. En la sociedad Félicis, un grupo dice categoría 2, otro grupo dice categoría 1, ¿no? Bueno, el síndrome de hiperviscosidad, miren, categoría 1 por los dos. Una leucemia con hiperleucocitosis, o sea que hay que hacer la citorreducción, categoría 1 en los dos. O una miastenia gravis, que estamos haciendo en este momento, mi paciente, ¿no? Los dos, categoría 1. ¿Okay?
seguimos. Miren acá la colecta de células progenitoras para trasplante de médula ósea, citaféresis, categoría 1, la Asociación Americana de Aféresis, y no reportado la Sociedad Americana de Aféresis. Púrpura post-transfusional en ambas, categoría 1. ¿Sí? Entonces, esto para que ustedes vean, vamos a ver, miren ustedes acá, esta enfermedad Repsum de ácido británico, no hemos tenido casos acá, ¿no? Categoría 1, de la misma manera. Esquizofrenia, ya hemos pasado, miren, categoría 4, no está comprobado, ¿no? Miren acá, trombocitosis, o sea, casos de que nosotros sabemos las plaquetas, pues máximo 450.000, es los valores, las cantidades. Hemos encontrado pacientes con más de 1.500.000 plaquetas. Se puede hacer la citorreducción, categoría 1 también. Y miren acá qué interesante, la púrpura trombocitopénica trombótica en ambos, categoría 1, ¿no? Eso va a ser muy importante en algún momento que lo vamos a conocer. Y ya estamos finalizando nuestra clase. Esta es una diapositiva muy, digamos, importante para nosotros del banco de sangre, ¿no? Porque corresponde al primer trasplante autólogo de médula ósea en el Perú. Fue el año 94. Aquí está la máquina que hemos visto. Acá está un doctor, un tecnólogo, una tecnóloga. Aquí está el paciente. Estamos sometiendo a la colecta. Yo estoy acá. No, esta diapositiva es muy reconfortante, todo lo que hemos hecho por primera vez en el país. Como le dije, fuimos ganadores de premios, etcétera, etcétera, etcétera. En aquel momento se salió en noticias, en la televisión, en los periódicos. Un momento muy bonito, muy interesante, ¿no? Yo tuve la oportunidad, conjuntamente con esta tecnóloga, hacer procedimientos de esto igual en otros hospitales, como en el hospital militar. Hicimos procedimientos ahí de esta colecta para el trasplante de médula ósea, ¿no? Y aquí también estamos, este es el señor, el primer paciente trasplantado de hígado en Perú el año 2000, y aquí está el doctor Chama, que va a ser su profesor el próximo año. Él es un exalumno, igual que yo, de la Universidad Villarreal. Él pertenece a la 7ª promoción, ¿no? Entonces son cosas muy interesantes que de repente muchos no lo conocen. Y lógicamente si acá pongo el primer trasplante de hígado es porque este señor recibió plaquetas obtenidas por aféresis, ¿no? Nosotros como tales tuvimos que venir en la madrugada para procesar esas plaquetas, para obtener esas plaquetas de los donantes, ¿no? O sea, aféresis aféresis productiva o transfusional, ¿no? Que se hace en un donante, ¿no? Este señor trajo 5 o 6 donantes y de eso se sacó sus plaquetas y fueron muy importantes en la transfusión, ¿no? Este señor, mire, de este año, ya son más de 20 años, está vivo y es el primer paciente trasplantado. Muy bien, y esta es una hojita, ¿no? Como nosotros informamos lo que hacemos, por ejemplo, el recambio plasmático terapéutico. Aquí está el nombre del paciente, que lo he borrado lógicamente para evitar problemas. Su número de seguro, el diagnóstico, Guillain-Barré, edad, el piso, la UCI, cama 14, el procedimiento, recambio plasmático. ¿En qué número de recambio? El 5º dice acá. El número de procedimiento, llevamos controles, remoción de autoanticuerpos, el responsable, el quien le habla y otro tecnólogo, el procesador, la máquina, Covespectra, la hora, datos de hemoglobina, hematocrito y todo lo que corresponde. Miren acá, el volumen de recambio realizado, 2.838. Volumen real de recambio plasmático aproximado, 63%. O sea, se hizo a un volumen, señores. ¿Ah?
Y lo que más queremos al final, yo por ejemplo, yo lo subrayo, ¿qué cosas nuestros médicos quieren saber más? Porque el resto no nos interesa realmente, ¿no? En primer lugar, que es un síndrome de Guillain-Barré, es un procedimiento que se llama recambio plasmático terapéutico, el motivo remoción de autoanticuerpos, cuánto se ha hecho ese trabajo, tal volumen y lo que representa aproximadamente el 63%. ¿Cuál es el total de ingreso? ¿Cuál es el total de egreso? Ah, y lógicamente la fecha y la firma, pues el que hace, ¿no? Esta es una plantilla, mire, yo se lo digo con todo orgullo, no hay una plantilla, y he visitado muchos bancos de sangre en el mundo, no tienen nada. Esto yo lo planteé y lo hice pues hace más de 20, 30 años, ¿no? Acá en el Hospital Almenara. Hemos modificado algunas cositas, pero aquí estamos, señores, ¿no? Esto fue en el año, por ejemplo, el 9 de junio de 2018, ¿no? Pero esto tiene muchos años. Este es un formato hecho por quien le habla, pues, ¿no? Hay que decir las cosas de verdad, ¿no? El futuro de la plasmaféresis o recambio plasmático terapéutico viene a ser la eliminación selectiva de sustancias patógenas, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos hacer realmente, ¿no? Y nosotros nuevamente mostrarles esta pantallita como Hospital Almenara y el apoyo del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre, así se llama nuestro banco de sangre. eh, Somos pioneros y damos el apoyo a, a lo que se hizo, trasplante de médula ósea en Perú el año 94, el primer trasplante de hígado en Perú el año 2000, los primeros trasplantes de pulmón también acá en el Hospital Almenara, el primer trasplante de páncreas también en Almenara. Todos ellos recibieron el apoyo de hemocomponentes de nuestro glorioso y famoso banco de sangre del Hospital Almenara, ¿no? Hemos terminado nuestra clase de hoy. Si hay alguna pregunta. Delegada, ¿está ahí o ya se fue? Ya, no hay preguntas. Entonces nos quedamos ahí. La próxima semana les voy a tomar ya un examen más minucioso de todo lo que hemos comentado, lo que hemos hablado hasta el día de hoy. ¿Ok? Y no se olviden de enviarme sus informes, especialmente de la primera práctica. De la primera práctica, quiero que me envíen todo lo que hemos hecho en la clase, ¿no? Envíenme a mi correo. Todo eso es parte de su nota. Eso es parte de su nota, señores. El que no me envía no va a tener la nota que corresponde. Ojo, yo ya no les voy a llamar, el alumno falta esto que me envíe. No. Yo simple y llanamente califico. Si no me enviaron, mala suerte. Yo les voy a bajar 1, 2 puntos de acuerdo a la nota que tengan ustedes, ¿no? Y si envían, de igual manera les voy a aumentar 1 o 2 puntos, eso de acuerdo a la presentación. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Doctor, ¿Ok? una pregunta. Así, dígame. Me había confundido con la féresis productiva porque había entendido que la féresis terapéutica, su fin era evitar que se produzcan agentes patógenos. Pero no sé si usted me puede aclarar acerca de las dos Claro que aféresis que sí, mencionó. claro que sí. Para eso estamos acá. Lo que comentábamos
¿no es cierto?, las indicaciones de aféresis. Las aféresis podemos llamarlo como aféresis transfusional o productiva. Su mismo nombre lo dice, productiva. Es como si usted cosechara. ¿Qué cosa va a cosechar? ¿Manzanas hermosas o manzanas podridas? Y si son podridas, pues de repente la planta está enferma. Usted tiene que cosechar un producto de una planta sana. Entonces, la aféresis productiva o transfusional se hace de un donante. Y ese donante tiene que ser una persona sana. Entonces, se llama aféresis productiva porque voy a cosechar, voy a obtener. ¿De quién? De un donante sano. En otras palabras. ¿Por qué se llama aféresis transfusional? Porque ese producto que estoy cosechando lo voy a emplear en una transfusión de un paciente que lo necesita o porque tiene baja cantidad o porque tiene ese componente de mala calidad, por ejemplo. Ese es aféresis productiva o transfusional. Muy bien. Y la aféresis terapéutica, su mismo nombre lo dice. Es un paciente. ¿Quién le recibe una terapéutica? No recibe un donante, una persona sana. Una terapéutica recibe un enfermo, un paciente. O sea, las aféresis terapéuticas sirven para tratar enfermedades, eliminando un componente malo, como por ejemplo lo que dijimos, tenemos una leucemia con un síndrome de hiperleucocitosis. O sea, ese paciente con leucemia puede tener, si nosotros decimos hasta 10.000, los leucocitos puede tener más de 100.000 leucocitos. Y lógicamente tiene esa cantidad porque son células leucocitarias de mala calidad y tengo que sacarle. Si yo no saco eso, de repente va a haber obstrucciones, va a haber como unas formaciones de obstrucciones, etcétera, etcétera, y de ahí peligra la vida de mi paciente, ¿no? Entonces hemos definido qué cosa es tal y tal cosa. ¿Está de acuerdo, doctora? ¿Me ha entendido? Sí, doctor. De acuerdo a ello, eso significa que en la aféresis transfusional no se va a hacer una selección de proteínas malas, solo sería en la aféresis terapéutica. Nuevamente, ¿por qué yo voy a hacer una selección de proteínas malas en la aféresis transfusional? Le estoy diciendo que la aféresis transfusional o productiva se hace en un donante. ¿Y qué es un donante? Es una persona sana. Si no, no puede donar, pues, doctora. Si yo hago una aféresis terapéutica, tengo que hacer en un paciente enfermo. Ahí donde voy a seleccionar, voy a sacar, voy a procesar, voy a quitar algún componente que está malo en esa persona y que le esté causando esa enfermedad. Sí, sí, doctor, le estaba confirmando lo que le estaba diciendo anteriormente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más por ahí? Doctor, disculpe, ¿los informes hasta qué fecha pueden ser enviados? Los informes me pueden dar hasta el día del examen de la próxima semana. Les voy a dar ese. Ajá, disculpe, el delegado general del curso nos ha avisado y también está en el sílabus, ¿no? En cronogramas, que la próxima semana no hay clases ni exámenes porque es 8, es feriado. Entonces Ya, va a pasar al 15. Hasta el 15 ya, sería el informe. hasta el 15 será, pues eso, sí, ¿no? Ya. Ustedes saben que el día viernes 8, si ustedes ya tienen conocimiento, alumnos del 6º año van a donar sangre en el Hospital Almenara. No sé si a ustedes le han participado algo que van a donar, porque se está haciendo un concurso
de qué promoción va a poder captar la mayor cantidad de donantes. Hablen con el delegado del 6º año. Sería interesante que comenten y cualquier cosa me comunican, ¿ok? Ya, doctor. Listo, nos quedamos ahí. Gracias, jóvenes. Nos vemos. Gracias, doctor. Ya, chao, chao. Gracias, doctor. Chao, chao. Chao, jóvenes.